Buenas noches. Ayer presentamos esas imágenes, un asalto en la Merced, donde le aplicaron una llave a una persona. Lo tomaron por el cuello con el brazo para inmovilizarlo, mientras otro hombre lo amenazaba con una navaja y le quitaba el dinero. Eso ocurrió a las 10:40 de la mañana del martes. Bueno, hoy, 48 horas después, dos reporteros de Imagen Noticias fueron ahí, fueron a esa zona, a la Merced. Queríamos ver si se había reforzado la vigilancia de la policía de la ciudad después de la difusión del video del asalto. Y bueno, nuestros compañeros llevaban apenas unos minutos tratando de hacer el trabajo en la zona, cuando 6 hombres, 6, se les acercaron, los rodearon y les dijeron que dejaran de grabar y que se largaran de ahí. De no hacerlo, les dijeron que por lo pronto les iban a quitar la cámara. Los reporteros se fueron de ahí. Y no había, al menos no la vimos, y ahí están las imágenes, una vigilancia especial ni un refuerzo policíaco en la calle de Carretones, donde ocurrió el asalto. Bueno, en Tepito, no muy lejos de ahí, 6 personas fueron detenidas, 3 de ellos menores de edad, por supuestamente haber participado en el homicidio de una mujer de 40 años en situación de calle. Los detuvieron luego de que los operadores del C5 observaron a estos hombres abandonando el cuerpo de una mujer en un basurero. Los fueron siguiendo y los encontraron en una vecindad de la calle Alfarería. Llegaron los policías, entraron al inmueble, los detuvieron y encontraron armas y droga. Bueno, el tema de la violencia, del cual, por cierto, hoy se volvió a hablar mucho, hubo discusiones muy fuertes, hubo acciones muy duras y palabras muy duras contra la diputada Margarita Zavala, y desde luego hubo mucha información sobre Genaro García Luna, información que presentó hoy el gobierno mexicano, ya no el de Estados Unidos, sino el gobierno mexicano. Lo vamos a ver en unos momentos, pero antes, en Durango, el secretario de Gobierno, Héctor Vela, rechazó que sean chivos expiatorios las 3 personas detenidas por supuestamente provocar la crisis de contagios de meningitis en ese estado, que ya provocó 35 muertes. Las autoridades defienden esas detenciones, pero los familiares de las víctimas tienen dudas. Hace 2 días detuvieron a un médico anestesiólogo, a una verificadora y a quien fuera su jefe, el extitular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Durango. Los 3, acusados de ser los presuntos responsables de la crisis sanitaria en Durango por la meningitis micótica, que ha causado 35 muertes. 34 mujeres y un hombre intervenidos quirúrgicamente en 4 clínicas privadas, principalmente en esta, la del Parque. Pero lo que parecería un acto de justicia incuestionable se ha tornado en un acto de desconfianza para las víctimas. ¿Por qué? El que está detenido, ese no fue el que anestesió a mi hija. Están encubriendo mucha gente, no nomás es la persona que está ahorita detenida. Para mí que nos quieren nomás como tapar la boca. Su hija Laura Verónica murió hace casi 2 meses. Estuvo en terapia intensiva casi 1 mes en el Hospital 450 de Durango. Y a casi 2 meses aún no le entregan el acta de defunción, ni ninguna autoridad se ha acercado a ella para explicarles cómo va la investigación sobre la muerte de su hija Laura Verónica por meningitis micótica. Con la misma desconfianza llegó hoy a la Fiscalía de Durango María Felicitas. Su hija fue la víctima mortal número 34. Se llamaba Lisbeth Jocelyn, tenía 23 años. Entró por una cesárea al Hospital del Parque, pero también contrajo meningitis. Mi hija falleció el miércoles pasado, tiene apenas 1 semana, pero no importa. Aún así, a mí me interesa saber sobre los avances. 3 horas después de su reunión con la Fiscalía, María Felicitas obtuvo algunas respuestas, pero no las suficientes.
Nos dieron sobre el anestesiólogo, que tienen debidamente sustentado su responsabilidad sobre los casos, que aunque no fue el anestesiólogo de mi hija, pues tiene responsabilidad en otros 6 expedientes. Él transportaba su propio medicamento, no cumplió con las normas, entonces eso, pues ahí lo tiene responsable. Nosotros seguimos porque sabemos que son más los responsables, es una cadena grande. Ahorita apenas han caído unos eslaboncitos, pero faltan más. Muchas dudas, en especial por lo que ha pasado con estos anestesiólogos. Vamos a ver qué es lo que expresa mañana. Mañana, al parecer, habrá una marcha muy importante, muy concurrida y desde luego con un enorme sentimiento, dolor y enojo, encabezada por los familiares de las 35 personas que increíblemente perdieron la vida por una infección en hospitales de Durango. Vamos a ver cuál es el sentimiento mañana, qué sentimiento se expresa en Durango, y aquí mañana presentaremos la mejor crónica sobre lo que ocurra allá, en la ciudad, porque va a ser en la ciudad de Durango. El juicio de Genaro García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente Margarita Zavala, a la que abiertamente aludo, para que venga y nos diga cómo se hicieron tantas tropelías, cómo avanzó el cártel de Sinaloa en este país bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos, como dijo Diego Fernández de Ceballos, de su esposo. Han sido duros toda esta semana, especialmente en redes sociales, muchas personas con Margarita Zavala, diputada federal Margarita Zavala, con una trayectoria propia, pero bueno, le echan en cara ser la esposa de Felipe Calderón, y hoy esas voces llegaron, como veíamos, a la Cámara de Diputados, pero Margarita Zavala no se escondió y no se cayó. Quiero primero que nada agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad, a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. Ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos partidos responsables. Bueno, y todo alrededor del tema de Genaro García Luna. Y sobre el caso Genaro García Luna, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentó en Palacio Nacional esta mañana, reclamó, lo hizo en forma airada, que un tribunal determinara hace unos días descongelar las cuentas bancarias por unos poco más de 7 millones de pesos, las cuentas del señor Luis Cárdenas Palomino, quien fuera alto funcionario en la Secretaría de Seguridad Pública en los tiempos de Genaro García Luna. Esto lo dijo al lado del presidente López Obrador. El presidente López Obrador aseguró, también dijo, que la resolución del tribunal era una afrenta a la justicia. Y Pablo Gómez agregó: con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público, que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de los Estados Unidos. Conocido delincuente, dice un alto funcionario del gobierno mexicano a un lado del presidente López Obrador. Es decir, el gobierno mexicano ya lo juzgó. El señor Cárdenas Palomino está detenido, está bajo un proceso. Ni siquiera ha comenzado su juicio, pero hoy en Palacio Nacional, como lo vimos, y ante el presidente López Obrador, la persona encargada y con las facultades para revisar las cuentas, las finanzas, la situación económica
en la situación financiera de muchas personas, dijo que es un conocido delincuente. Después, Pablo Gómez hizo una amplia exposición de lo que refirió como una red de corrupción y lavado de dinero en torno de Genaro García Luna. Red que, según se dijo, le habría costado cerca de 750 millones de dólares al erario mexicano. La red habría funcionado no solo cuando García Luna fue secretario de Seguridad entre 2009 y 2012, también habría funcionado cuando ya no lo era. Documentó esa supuesta red con 30 contratos a 4 empresas. Solo una de esas 4 empresas era propiedad de García Luna y fue constituida cuando García Luna ya no era servidor público. En esta supuesta red de defraudación se habrían extraído recursos públicos por 746 millones de dólares entre 2009 y 2018. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, entre febrero de 2009 y julio de 2012, cuando García Luna era secretario de Seguridad, se firmaron 10 contratos con 2 empresas distintas, 3 de ellas con Nice Systems y 7 con Numbab Inc. Eso cuando era secretario. De acuerdo con Inteligencia Financiera, cuando dejó de serlo, el gobierno mexicano firmó otros 20 contratos con 3 empresas. De julio de 2013 a abril de 2020, de esos 20 contratos, 14 se firmaron con Numbab Inc., 5 con Numbab Technologies y 1 con una empresa de nombre GLAC. ¿De qué eran los contratos? Servicios diversos, servicios de sistema de rastreo de localización, de seguridad electrónica, de equipamiento tecnológico, de mantenimiento a sistemas de comunicación. En total, los contratos se firmaron en todos esos años con 4 empresas. Nice Systems Ltd. es una empresa israelí, se dedica a vender sistemas de seguridad y sus dueños son un señor de nombre Samuel Weinberg y su hijo Alexis Weinberg. Las otras 2 empresas, Numbab Inc. y Numbab Technologies, son de origen panameño, ofrecen tecnologías de vigilancia y los propietarios son Nathan Bansier y, aquí aparece otra vez el nombre de Alexis Weinberg. En ninguna de estas empresas aparece el nombre de García Luna como accionista o como poseedor de propiedad de esas empresas. En la que sí aparece es en la 4ª, GLAC, de ahí las iniciales, GLAC, García Luna, es la única empresa relacionada con él, es una empresa creada por él en Estados Unidos en 2013 y de los 30 contratos que se presentaron hoy, solo 1 se firmó con esa empresa, con la empresa García Luna y fue por un monto del orden de $1,5 millones de dólares. $1,5 millones de dólares firmados con la empresa de García Luna, $1,5 millones de dólares de los 746 millones de dólares supuestamente defraudados. Hay investigaciones periodísticas que han referido ligas, vínculos entre García Luna y algunos de los propietarios de esas empresas, pero no se ha documentado nada con firmeza. Cabe suponer que ante una exposición como la de esta mañana, el gobierno mexicano tiene perfectamente probada la relación de negocios ilícitos entre García Luna y los señores Weinberg, Bansier y demás. Pablo Gómez informó que el dinero o parte de ese dinero fue llevado a Miami, que allá se gastó en propiedades y en objetos. Por eso, la autoridad mexicana ha demandado a García Luna en Estados Unidos para recuperar ese dinero. Es decir, si García Luna fuera declarado inocente en el juicio por supuesto vínculo con narcotraficantes, el juicio que se le sigue en Nueva York, tendría que enfrentar a las autoridades mexicanas. En Nueva York, la próxima semana, como informamos ayer, puede marcar pues ya el final del juicio de Genaro García Luna. Hoy no hubo audiencia, tampoco la habrá mañana, pero bueno, después de ver lo que pasó en México, ¿qué sigue allá en Nueva York? Marco, buenas noches. Gracias, Ciro, muy buenas noches. Hoy no hubo audiencia, pero la batalla legal no se detiene.
La Fiscalía le envió hoy este documento al juez en donde le solicita dicte algunas guías al jurado sobre temas que considera relevantes y que podrían influir en su veredicto. Por ejemplo, el que no existe una conspiración del gobierno de Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. Me refiero al documento que se envió. Dice, no hay evidencia de que el gobierno opere bajo ningún tipo de motivo impropio. Así sugiere la Fiscalía que el juez le explique a los 12 miembros del jurado el próximo lunes. Otro tema es el de los acuerdos de cooperación que tiene el gobierno de Estados Unidos con algunos de los testigos que presentó y cómo estos acuerdos no comprometen la credibilidad de lo que dijeron, dice la Fiscalía. Me remito otra vez al documento, Ciro. Solo ustedes son los jueces de los hechos en este caso y solo ustedes son los jueces de la credibilidad de los testigos. Dice el documento que no es otra cosa sino la sugerencia de la Fiscalía o la solicitud para que el juez lo explique así al jurado. Como sea, estamos frente a la discusión de las reglas bajo las cuales se darían las últimas batallas legales en este juicio contra Genaro García Luna, Ciro. Gracias, Marco. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a regresar al tema de García Luna y el gobierno mexicano al final del programa. En la madrugada fue detenido José Guadalupe Tapia, a quien le dicen el Lupe, y fue identificado como un operador de alto rango del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Fuerzas federales lo detuvieron en un operativo que dijeron fue un operativo limpio, sin bajas, sin disparos en Culiacán. Este hombre fue identificado por la DEA en 2014 como responsable de supervisar y coordinar la compra y transporte de drogas de Sinaloa a Estados Unidos. Bueno, había mucha expectativa por saber qué pasaba hoy en la Marcha de la Lealtad, la que se celebra todos los 9 de febrero. El presidente López Obrador encabezó la ceremonia 110, aniversario de la Marcha de la Lealtad, y a diferencia de otros años que se hacía en el Castillo de Chapultepec, en esta ocasión tuvo lugar en el Zócalo. El presidente se volvió a encontrar, segunda vez en 4 días, con la ministra presidenta de la Corte, con Norma Piña, y así se saludaron. También con Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, se saludaron de mano al inicio de la marcha sobre Avenida Juárez, y en ningún otro momento el presidente volvió a tener contacto físico o verbal con alguno de ellos dos. Bueno, vamos a ver rápido cómo sentaron a los invitados a la ceremonia de hoy. Se respetó exactamente el orden del año pasado. Allá arriba vemos de izquierda a derecha al secretario de Gobernación, al presidente de la Corte, en aquel entonces Arturo Saldívar, esta ocasión la ministra Norma Piña. Luego viene el presidente de la Cámara de Diputados, en aquel entonces el morenista Sergio Gutiérrez, ahora Santiago Krill. Luego está el secretario de la Defensa. Por cierto, el único cambio fue el del secretario de Gobernación, corrijo. El secretario de la Defensa, el presidente López Obrador, la esposa del presidente, luego el secretario de Marina, funcionarios, está Marcelo Ebrard, el canciller, y luego el presidente del Senado, Alejandro Armenta. Es decir, hoy no hay nota, ni hay discusión, ni hay polémica, ni hay escándalo por el acomodo de lugares. En el Zócalo, el único orador fue el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Reafirmamos nuestro compromiso de velar por la seguridad, bienestar y desarrollo del pueblo de México. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional estamos comprometidos con preservar esta herencia de honor y lealtad para garantizar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Todo en orden, todo bien, todo conforme a protocolos. Por cierto, la esposa del presidente López Obrador difundió en sus redes sociales esta imagen en la marcha sobre Avenida Juárez. Fue en el convoy de la retaguardia y ahí viajaban Santiago Krill, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, la presidenta de la Corte, Norma Piña, y pues la esposa del presidente López Obrador subió ese
tuit. Bueno, y hoy un jueves de reconciliaciones, una semana después de la disputa en la Cámara de Diputados sobre la permanencia o no de Santiago Krill como presidente de la mesa directiva, hoy ya hicieron las paces. Él e Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena, dieron una conferencia de prensa juntos. Sí, ahí está el abrazo, ya. Y ya nadie pidió destituir a Santiago Krill como presidente, ahí está el abrazo, como presidente de la Cámara de Diputados. La segunda reconciliación del día fue entre los priistas. También había expectativa por ver qué pasaba en la reunión del presidente del partido, Alejandro Moreno, con el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong. Todo tranquilo. Primero se reunieron en privado, veíamos, y luego con los senadores del PRI en la oficina que fuera de Luis Donaldo Colosio, y en la sede del partido. Después de la reunión entre los dos, todos juntos dieron una conferencia y ya están todos tranquilos. Dicen que van a construir una relación fuerte y sólida. Senadores, diputados, dirigentes del PRI. El senador Osorio Chong dijo que se supieron escuchar y ponerse de acuerdo. Y con esto pues damos por sentado dos cosas. Uno, que Miguel Ángel Osorio Chong seguirá siendo el coordinador de los senadores del PRI. Y dos, que Alejandro Moreno seguirá siendo el presidente del PRI. Claudia, buenas noches. Veremos cuánto les dura el amor, Ciro. Buenas noches. Los consejeros del INE también se reunieron con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado. Fueron a plantear principalmente sus inquietudes sobre el llamado Plan B del presidente López Obrador. Sin embargo, los senadores dejaron claro que con esta reunión no se busca modificar el proceso legislativo, ni mucho menos lo ya aprobado el año pasado. Pero para el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, esta reunión llega tarde, pues se buscó a los legisladores desde que se planteó modificar la reforma política. A nosotros nos hubiera gustado poder tener esta reunión desde el momento mismo en que se presentó la iniciativa, antes siquiera que se dictaminara, con las instancias que en la Cámara de Origen pues conocieron este documento. No fuimos nunca invitados ni requeridos de información durante todo el proceso legislativo de la reforma constitucional. Y bueno, no hubo un ejercicio de parlamento abierto para el Plan B. El equipo de rescatistas enviado por México ya está desplegado en Turquía tras estos terremotos del domingo y el lunes. Son 150 integrantes del Ejército, la Marina y la Cruz Roja. Fueron asignados a un área en la que colapsaron 70 edificios en la ciudad de Adıyaman. Transcurridas las primeras horas, lograron recuperar los cuerpos de 3 personas y rescatar a una mujer de 70 años que se encontraba entre los escombros. Seguimos viendo estas imágenes y ya están por cumplirse 100 horas del primer sismo. Esta noche ya son más de 21,000 las personas muertas en Turquía y en Siria. Y el gobierno de Nicaragua liberó esta mañana a 222 presos políticos. El régimen de Daniel Ortega los llevó de sus prisiones a un aeropuerto, los puso en un avión y los mandó directo a Washington. Los desterró, los declaró traidores a la patria, incitadores de la violencia y el terrorismo. En fin. Les quitó la nacionalidad. Les quitó la nacionalidad. Y entre estos opositores también hay políticos, hay activistas, hay periodistas y líderes estudiantiles. Entre ellos, la ex candidata presidencial Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín y la ex guerrillera sandinista Dora María Telles. El gobierno de Estados Unidos consideró que la liberación de estas personas abre ya la posibilidad de que continúe el diálogo con Nicaragua, pero el dictador Daniel Ortega dijo esto. No estamos pidiendo nada a cambio.
Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo, que se lleven a sus mercenarios. No queremos que quede ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país. Salieron los golpistas, los mercenarios. Bueno, respiramos más paz aquí en Nicaragua. Ahí está, el dictador en pleno, regodeándose él mismo de su tiranía. Pero bueno, salieron estas personas ya de Nicaragua. No dijo nada el gobierno mexicano sobre esto, ¿ah? No, por lo menos hasta ahorita no. Veremos mañana. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro, pero esta vez no me puedo ir por dos razones. La primera, Michael B. Jordan, el protagonista de Creed, esta serie derivada de la saga de Rocky Balboa, está en México. Vino al estreno de Creed 3 y en entrevista platicó con la reportera de Excelsior, con nuestra compañera Lucero Calderón, a quien dijo que la cultura mexicana tenía que aparecer en su debut como director. En la alfombra roja inclusive estuvo Julio César Chávez. Se esperaba también al Canelo Álvarez, quien tiene una breve participación en el filme, tanto el Canelo con su familia. Pero no es la única. La segunda, Ciro, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 472 votos, 0 en contra y 0 abstenciones, la regulación de las grasas trans hasta casi prohibirlas por completo. Estas grasas sólidas que permiten alargar el margen de caducidad de productos como los aceites, las grasas comestibles, las bebidas no alcohólicas. Importante aclarar que no se eliminan, pero las empresas que utilizan estas grasas trans en su cadena de producción tendrán 90 días para eliminarla de su composición. Hasta la OMS, quien inició esta batalla en 2018, felicitó a México por esta decisión. Suponemos que no se equivocaron todos los diputados que votaron por esto. Suponemos que no. Gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Gracias. El INEGI informó que la inflación subió 0.68% en enero, lo que lleva la inflación anualizada a 7.91%. Hace un año, durante enero, la inflación anualizada fue de 7.07%. Este año, la cuesta de enero fue casi un punto mayor. Mañana se conocerá la decisión de política monetaria de Banco de México. Todos los analistas coinciden en que serán 25 puntos base, pero yo, el padre del análisis superior, le adelanta que serán 50. Ya veremos. Pues bueno, el padre del análisis superior, como es tradición, como siempre, lo volvió a hacer. Y les voy a explicar cómo Esta vez sí vas contra los pronósticos. Contra todos los pronósticos. No había un solo, como lo decíamos ahorita, no había un solo analista que considerara que iban a subir más de 50 puntos base. Más de 25. Más de 25 puntos base. Y les voy a explicar dónde estuvo el truco. Así como si fuera buen mago. Punto número 1. La inflación estaba muy alta. Ya había indicios por parte del INEGI de que iba a salir muy alto el número. Conocemos la cifra de los primeros 15 días, era altísimo, más todos los aumentos de precio, más las presiones de precio, terminamos teniendo una inflación del 7.91%, que quiere decir que si bien prácticamente no se ha movido, sí se está aumentando. Mientras que, por ejemplo, Estados Unidos está en un claro proceso de baja de la inflación. Van bien. Entonces, la inflación estaba muy alta. ¿Cuál es el mandato del Banco de México? Preservar la estabilidad de precios, no el crecimiento económico. No existe eso de mandato dual. ¿Pero por qué .50 y no .25? Porque se tiene que mandar un mensaje clarísimo, como diría Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora, de que la inflación está muy alta y que es preocupación del Banco de México. Si hubiera sido .25, hubieran seguido con esa posición comodina, que fue otra parte del error que se cometió. Decir, vamos a hacerlo todo espejo, como dice Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, de los Estados Unidos, si vivimos dos momentos totalmente diferentes. Ellos están cada vez teniendo menor inflación y nosotros no está bajando. ¿Buena decisión de Banco de México? Una decisión perfecta. Hijo. La decisión correcta. Tienes dos opciones. ¿Cómo la votaron? ¿4-1? 5-0. Incluido el nuevo. Incluido el nuevo.
Y que aquí hay un punto interesante, Ciro. Integrante de la Junta. 5 miembros de la Junta de Gobierno. 4 nombrados a este gobierno. Siguen demostrando autonomía del Banco de México, que no se dejan presionar, que hacen lo que tienen que hacer, que es defender la soberanía, defender la estabilidad de precios. Y eso es lo que están haciendo. Tiene que haber otro tipo de medidas desde el punto de vista del gobierno, pero eso no le toca al Banco de México. Una buena decisión y un mensaje muy claro de la Junta de Gobierno. ¿Y tú te crees mucho? Soy mucho, Ciro, yo soy mucho. Hoy le di una lección, como es normal. Ya, remátala, David. Los que también le quieren dar una lección son los de Estados Unidos al gobierno mexicano. Piden que antes del 14 de febrero el gobierno mexicano explique científicamente ese tema del maíz transgénico y no van a poder. Regresamos, hacemos una pausa, regresamos con Javier y el nuevo entrenador de la selección mexicana y después de ver la forma como se fueron hoy en Palacio Nacional contra Genaro García Luna, una pregunta, ¿le convendrá a García Luna ganar el juicio en Nueva York? Volvemos. Después de ver la dureza con la que fue tratado esta mañana Genaro García Luna en Palacio Nacional, queda más que claro, por si existiera duda, que hay un lujo que el gobierno del presidente López Obrador no puede darse: el lujo de ver en libertad a García Luna. Si por alguna razón García Luna ganara en Nueva York, tendría que librar durísimas, furiosas batallas contra las autoridades mexicanas. ¿Le convendrá a García Luna ganar en Nueva York? ¿Le convendrá? La dejamos como pregunta. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.